Queridos amigos y familiares, un saludo cordial. Otra vez aprovecho de este medio para hacerles llegar una breve reflexión sobre la palabra de Dios de este domingo. Ante todo quisiera compartirles que la palabra de Dios me invita, y creo que nos invita, a contemplar un rostro de Dios que no siempre nosotros lo consideramos así. El Dios paciente y el Dios misericordioso. En la primera lectura habla de un Dios que a pesar de ser el padrone, sabe administrar, sabe gobernar con indulgencia, es decir, con amor, con misericordia y con paciencia. Dios es el Todopoderoso, podría dominarnos, podría oprimirnos, podría castigarnos, sin embargo no lo hace, renuncia a hacerlo, porque Él no es un patrón como lo son los patrones del mundo que dominan a los demás. Y este rostro de Dios viene después expresado mucho más claramente en la primera parábola del Evangelio de hoy, la parábola de la cizaña. Ustedes escucharon seguramente el Evangelio o lo escucharán. El sembrador sembró el grano, sembró el trigo, pero después sus trabajadores se dieron cuenta que con el trigo había crecido también la cizaña. La podríamos llamar también nosotros aquella hierba mala que crece junto con nuestros cultivos y que después el campesino la quita para dejar que crezca la planta que produce el fruto. Quienes hemos tenido experiencia de campo sabemos qué cosa significa, pero también sabemos del peligro cuando las plantas son casi iguales o están demasiado juntas, que nosotros, quitando la planta mala, la hierba que nos sirve, quitamos también la planta que produce el fruto, ¿no? De eso tengo una cierta experiencia. Entonces, cuando los trabajadores le dicen al patrón, ¿cómo es posible que creció también la cizaña? ¿Quién la sembró, no? Y él dice, no, fue un enemigo que la sembró mientras los demás dormían. Porque el enemigo, porque el diablo trabaja en la oscuridad, trabaja a escondidas, sin que nosotros nos demos cuenta, pero va sembrando el mal. ¿Qué nos dice esto a nosotros? A veces nosotros los seres humanos quisiéramos que Dios acabara con el mal. De hecho, nos preguntamos cuando suceden cosas terribles en el mundo, ¿cómo es posible que Dios no acabe con estos hombres que hacen tanto mal? ¿Cómo es posible que permita esto, lo otro? La respuesta nos la ha dado Jesús hoy. Déjelos que crezcan juntos. Al final se hará la separación. Prácticamente es la oportunidad que Dios da al hombre de convertirse. Pero una cosa más importante aún, no es solamente el mal que existe o que se ha sembrado en el mundo. En cada corazón, en cada uno de nosotros, conviven el bien y el mal. Ustedes seguramente, como yo, lo sabemos muy bien, que en nuestro corazón hay espacios buenos y también espacios malos, que hay luces, pero también hay sombras. Ninguno de nosotros es un santo, todos tenemos nuestros pecados. Y por eso también nosotros participamos de esa paciencia, de esa misericordia, de esa comprensión y de ese amor de Dios, que a pesar de nuestras faltas, que a pesar de nuestros pecados, nos tiene tanta paciencia y espera que nosotros poco a poco nos convirtamos. Pero, naturalmente, esa espera tiene un límite, porque la parábola continúa diciendo que al final, cuando se recogerá el trigo, cuando vamos a hacer la cosecha, entonces separamos la cizaña, es decir, la hierba mala, y se quema mientras el trigo va en los graneros. Es exactamente, Dios nos tiene muchísima paciencia, pero repito, existe un tiempo para ello. No podemos esperar a que ya no haya nada que hacer. Es ahora, es el momento en el cual, de frente al grande amor de Dios, a su grande misericordia, que nosotros debemos hacer el esfuerzo por dejarnos convertir y transformar por su amor, es decir, renunciando a aquella parte de mal que hay en nuestra vida. Entonces, es un Dios que no está interesado en eliminar al pecador, sino en eliminar el pecado que está en el pecador, que está en el hombre, porque a Dios le interesa sobre todo la salvación. Y por último están estas otras dos pequeñas parábolas
las parábolas de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura en la masa, para explicarnos esto que hemos dicho en otras ocasiones. Dios actúa a través de lo pequeño. El reino de Dios no es una cuestión que se manifiesta con mucho ruido, con mucha grandeza, sino en la pequeñez, casi a escondidas. Imagínense ustedes una semilla de mostaza pequeñísima, pero cuando crece se vuelve un árbol inmenso. Así es el reino de Dios. Trabaja debajo, no lo vemos, no lo sentimos, pero está trabajando. Así también nosotros debemos aprender en la vida a transformar nuestra realidad a través de las pequeñas cosas. En eso soy muy insistente. Los pequeños gestos de la vida hacen la diferencia. La llamada oportuna, el saludo en el momento necesario, la compañía de aquella persona sola, el favor que hemos ofrecido a quien en un momento determinado lo necesitaba con urgencia, eso hace la diferencia y son los pequeños gestos que van a transformar el mundo. Las cosas grandes se las podemos dejar a tantos otros que las quieren hacer, porque las cosas grandes se ven, llaman la atención, producen aplausos, producen reconocimiento. Las cosas pequeñas casi no se ven, pero hacen muchísimo bien, así como el reino de Dios no se ve, se manifiesta en lo pequeño, pero tiene una potencia interior capaz de transformar el mundo. De la misma manera, nuestros pequeños gestos en la vida tienen una grande potencia que puede transformar el corazón de la otra persona. Pidámosle entonces al Señor en este día que nos ayude a continuar interiorizando la palabra de Dios, a reconocer con gratitud que Dios, a pesar de nuestro mal, del mal y de nuestro pecado, continúa a esperarnos con paciencia, a darnos siempre una oportunidad, a orar por quienes viven en el mal porque de pronto se han dejado sembrar el trigo del mal por parte del demonio, para que se puedan dejar tocar de ese reino de Dios, se puedan dejar transformar y se conviertan. Nunca nosotros los cristianos debemos contentarnos de la muerte del pecador. Nunca debemos aplaudir el hecho de que las personas que se han equivocado, que han hecho el mal, vengan condenadas, vengan juzgadas o que sean enviadas al infierno como muchas veces nosotros lo queremos. No, el cristiano, como seguidor de Cristo, se alegra de la salvación de los otros, porque todos, absolutamente todos, necesitamos la salvación de Dios, porque no somos ángeles, porque, repito, dentro de nuestro corazón existe el bien, pero también existe el mal. Que el Señor nos ayude, con la gracia de su Espíritu Santo, a interiorizar esta palabra, a meditarla, por el bien de nuestra alma, por nuestra propia salvación. A todos les deseo un feliz domingo, que Dios los bendiga.